Bueno, nos queda claro a todos que el Mundial de Clubes ha acaparado todos los reflectores y sin lugar a dudas ha sido el evento más importante a nivel de clubes en los últimos años y el más espectacular. Sin embargo, también aquí en el fútbol mexicano han sucedido cosas en estos últimos días y no estamos hablando de la guerra entre la expansión y la Federación Mexicana de Fútbol. Hablamos de la llegada de 4 jugadores importantísimos, de 4 figuras provenientes del fútbol europeo a la Liga MX y que sin lugar a dudas pintan para ser referentes en sus próximos equipos. Así que hoy, si no te habías enterado un poco de la historia, del contexto, del palmarés, de cómo juegan estos jugadores, bueno, en el video del día de hoy les contaremos cómo son estos jugadores y qué tal encajarían en sus respectivos nuevos equipos. Y bueno, pues prácticamente ya a punto de hacerse oficiales estos 4 fichajes que ven en la miniatura, a falta del de Luka Jovic, que esperemos no salarla porque me fluye la sal en el hocico. Pero bueno, vamos a arrancar por partes y hablaremos en este caso del primer nombre de esta lista, que se llama Ángel Correa, que llega desde el Atlético de Madrid a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León a cambio de 6 millones de euros o en la conversión 6.9 millones de dólares, y firmará un contrato de 5 años para ser una de las nuevas figuras del equipo de Guido Pizarro. Y a ver, yo creo que sin lugar a dudas, a falta de hacerse oficial, que ya si no sucede nada raro será oficial en los próximos días, me parece el fichaje más importante de esta lista y por eso arrancamos con él. Y es que llega con 30 años a los Tigres de Nuevo León, que es como una edad de madurez plena en donde ya tienes muchísimo recorrido. Además, las posiciones que ocupa Ángel Correa son de media punta, es decir, atrás del 9, delantero centro y también puede ser extremo por derecha. Y el valor de Transfer Market que tiene este jugador, que ya sabemos que no son valores exactos, sin embargo Transfer Market estima conforme al nivel que tuvieron en la última temporada cuánto podrían valer, es de 10 millones de euros. Y en cuanto a su temporada anterior, ya hablábamos de esto con el valor de Transfer Market, hizo 8 goles y 5 asistencias en 1438 minutos, es decir, participaciones cada 180 minutos o, en otras palabras, hacía gol o asistencia cada 2 partidos. En cuanto al contexto de Ángel Correa, fue un jugador formado en San Lorenzo de Almagro en Argentina y llegó con 20 años al Atlético de Madrid por una cifra aproximada de 10 millones de euros. Ahí ya se notaba la apuesta que hacía el club colchonero por el jugador y además pues era una de las promesas más importantes del fútbol argentino en ese momento. Y a partir de ahí se fue considerando y consolidando importante en el equipo del Cholo Simeone. Portó la 10 en el Atlético de Madrid, que no es cualquier cosa. Y además ha sido importante, ha sido un muy buen jugador de rol, sobre todo en estos últimos años. Y también ha sido tomado en cuenta prácticamente en todas las convocatorias de Lionel Scaloni. Ha ganado un par de Copas América, ganó el último Mundial en Qatar 2022 junto con Argentina y, como decimos, más allá de que ha sido un jugador de rol en estas últimas temporadas y como lo reflejan sus números de la anterior temporada con el Atlético de Madrid, es un jugador bastante importante y es por eso que el fútbol mexicano se fija en él. Y uno se pregunta, ¿para qué carajos fichan un delantero si tienes a Guiñac y a Nico Ibáñez en el equipo? Pues bueno, para empezar, Ángel Correa no es un 9 de área, no es un jugador que sea similar a Nico Ibáñez y a Guiñac. Es por eso que puede ser una de las opciones importantes para Pizarro. Además, como buen argentino, tiene buen desequilibrio y muy buen primer arranque o la aceleración que le llaman, sobre todo para hacer cambios de ritmo, para correr hacia el espacio y ganar la espalda de los rivales. Tiene muy buena gambeta. Como buen argentino también mantiene la pelotita pegada al pie. Tiene buen golpeo de balón
y es por eso que entre todas estas circunstancias yo considero que sería un muy buen acompañante de un delantero centro. Ya lo vimos en el Atlético de Madrid, fue mucho tiempo acompañante de Griezmann. Aquí en este caso pues lo podremos ver acompañando ya sea a Nico Ibáñez o a Gignac. Y a Tigres ya le hacía falta un referente de este tipo, hacer otro fichaje, otro sumergida en el mercado tipo como la de André Pierre Gignac que hicieron hace unos cuantos años. Y me parece que más allá de que Guido Pizarro tenga que cambiar un poco el sistema a como venían jugando, es un jugador que puede encajar perfectamente y que puede ser bastante relevante dentro de la Liga MX, sobre todo como decimos acompañando a un killer. Entre los jugadores similares que encontré dentro de la Liga MX puede ser Alexis Vega. No lo decimos por enanismo o porque es un jugador bastante similar, se mueve parecido en esas mismas zonas, tienen condiciones parecidas y sobre todo ya vimos lo que este tipo de jugadores pueden hacer dentro de la Liga MX. Vamos a continuar ahora con Nicolás Castro, que llega procedente del Elche de España, de la segunda división, y llega al Toluca, al Chorizo Power, al actual campeón del fútbol mexicano, que firmará un contrato por 4 años para incluirse a las filas de Antonio el Turco Mohamed. Y a ver, este fichaje ya es oficial, ya les estaré poniendo por aquí el anuncio que hizo el Toluca para confirmar el fichaje de Nico Castro. Y es un jugador joven, es un jugador con potencial, es un jugador que desde Argentina ya se veían grandes cosas y tuvo ya recorrido por Europa. Y es por eso que por algo se fija Mohamed en él. Apenas tiene 24 años. Puede ser un volante ofensivo bastante creativo, como les dicen acá en el fútbol mexicano. También puede ser un interior mixto o también ha llegado a ocupar la posición de extremo. Y su valor en Transfermarkt oscila los 3.5 millones de euros. Ahora, ¿cómo le fue la temporada pasada? Hizo 4 goles y 4 asistencias en 2.443 minutos, es decir, participaciones directas de gol o asistencia cada 610 minutos. Nico Castro fue formado en la cantera de Newell's Old Boys, en Argentina justamente, llegó al Genk de Bélgica en 2022, no pudo consolidarse en ese equipo y fue cedido al Elche en 2023, quien lo compró al año siguiente por 3 millones de euros y que en esta temporada fue bastante relevante dentro del esquema táctico del club español para subir nuevamente a primera división. Y más allá de que no se había consolidado en el fútbol belga, pues ahora tiene una oportunidad de consolidarse en el Elche y de ser fundamental para el equipo del Turco Mohamed, que buscaba un volante ofensivo. Entre sus características es un jugador técnico y de buen regate, sin ser veloz, es un jugador que se sabe mover bien entre líneas, es un jugador muy pasador, muy creativo. No llega a ser un extremo que corra como Usain Bolt y que nadie lo pueda alcanzar. No es ese tipo de jugador. Puede partir en la base de la jugada, es decir, puede sacar el balón, puede ponerse como un contención más y sacar el balón, encontrar espacios a partir de la presión que le pueda llegar. Además presiona, aunque no sea tan efectivo, es un jugador que participa en la presión y eso es muy importante en el fútbol moderno. Y sobre todo lo más importante es su golpeo de balón. Ya lo vimos en el Elche la temporada pasada, para repartir asistencias, para repartir a distintos jugadores en distintos espacios, en distintos contextos, ya sea partiendo hacia la banda, ya sea tocando hacia el centro, ya sea filtrando un pase a la espalda de los defensas o pegándole de fuera del área. Nico Castro es un jugador que sabe pegarle bien al balón. Y entre los jugadores similares yo considero que José Paradela, ahora que está muy de moda hablar del Necaxa y que sobre todo ha sido uno de los deseos de este mercado de fichajes, José Paradela se me hace un jugador similar a Nico Castro. Sin duda le puede ayudar bastante al Toluca para llenar ese hueco que sin duda se notó que no hubo consolidación la temporada pasada en él. En tercer lugar tenemos a Aaron Ramsey, quien ya lo vimos en la Embajada de México en Inglaterra y que llegaría como agente libre procedente del Cardiff City, firmando un contrato de 1 año.
Y a ver, Aaron Ramsey es un jugador histórico, más allá de que la maldición de Ramsey, lo que tú quieras, y ya vi memes por Twitter de que Aaron Ramsey va a salvar al país con sus goles y no sé qué. No nos vamos a meter en temas de política. Es un jugador veterano, es un jugador que ya tiene bastante recorrido en el fútbol europeo, que ha sido pieza clave de su selección en Gales también, y que ya con 34 años viene a retirarse y sobre todo a ser ese jugador que mueva los hilos y sea ese capitán que tanto ha necesitado Pumas en estos últimos tiempos. Puede jugar como interior, como volante ofensivo, o también puede ser un muy buen doble contención o doble 5. Y el valor que tiene en Transfer Market oscila en los 600,000 euros. Esto considerando básicamente el tema de la edad y que esta temporada no jugó mucho por lesión. El contexto de este jugador, y sé que mucha gente se pregunta cómo ha ido la carrera de Aaron Ramsey, y es bastante interesante cómo ha ido cruzando fronteras y terminando la temporada como la terminó esta 2024-2025. Aaron Ramsey, surgido del Cardiff City en su país, llegó al Arsenal apenas su carrera iniciaba, y después de ser cedido un par de veces en la segunda división inglesa, logró consolidarse como un jugador regular e importante de los Gunners para entrenadores como Arsène Wenger y Unai Emery, que estuvieron desde 2011 hasta 2019. Para nada es poca cosa, evidentemente. Llegó como agente libre a la Juventus para aportar experiencia tras la salida de Paul Pogba en el equipo italiano, y luego de ciertos altibajos del club fue cedido a los Rangers de Escocia en enero de 2022 para llegar libre al Niza 6 meses después y volver a su equipo natal en 2023. En esta última temporada con el Cardiff, Ramsey se lesionó de gravedad y tras los malos resultados del anterior entrenador, se le asignó la tarea al galés de dirigir las últimas 3 jornadas para intentar evitar el descenso, cosa que no pudo lograr. Parecía que Aaron Ramsey se retiraría hasta que Pumas lo convenció de firmar contrato con el club mexicano. Y bien, como ya vemos, es un jugador que tiene muchísimo recorrido, que sin lugar a dudas se la sabe de todas, que ha enfrentado múltiples escenarios, que ha sido campeón con el Arsenal en muchas ocasiones, también con la Juventus, también con el Rangers, y que con el Cardiff City cerraría este ciclo de surgido en Gales y terminaría su carrera en Gales. Además tiene experiencia como director técnico, ya vimos que tomó el mando unos cuantos partidos y sin lugar a dudas viene a aportarle otro tipo de cosas que carecía Pumas en la temporada, un poquito esa sangre, esa jerarquía, ese liderazgo, esa personalidad de lo que le faltaba a Pumas en las anteriores temporadas. Y entre los jugadores similares yo puse a Héctor Herrera. Evidentemente ocupó la 10 en Gales, pero ya no es un jugador que le dé para hacer un volante ofensivo que presione, que marque, que se meta constantemente al área, así que considero que el rol de Ramsey va a ser un poco más ser ese contención que le dé salida al equipo, que sepa posicionarse bien, que sepa acomodar a sus compañeros, que además tenga buena lectura para defender y también para atacar. Así que yo considero que un Héctor Herrera, un Rafa Carioca, ese tipo de jugadores puede ser el perfil que está buscando Pumas en Aaron Ramsey. Y ya para finalizar, Luka Jovic, que estaría muy cerca de llegar al Cruz Azul, llegaría procedente del Milan como agente libre, firmaría un contrato de 2 años según la información que está revoloteando por ahí en las profundidades del internet y que decimos no lo queremos hablar, pero ya estamos haciendo este video. Es un delantero de 27 años que solo ha jugado de 9 y es en donde mejor se ha desempeñado en toda su carrera, y su valor en Transfer Market es de 4.5 millones de euros. La temporada pasada hizo 4 goles en 693 minutos, es decir, gol cada 173 minutos. Y fue un delantero que arrancó sin tener la confianza del entrenador. Parecía que era un jugador que se iba a ir del club rossoneri de aquí a que iniciara la temporada pasada. Sin embargo, se mantuvo.
trabajó en su físico porque llegó pasadito de peso, estaba un poco perdido mentalmente. Sin embargo, ante las lesiones y las ausencias de Tammy Abraham y del propio Santi Jiménez, Luka Jovic entró y revolucionó un poco esa posición, escaló posiciones y acabó siendo el delantero número 1 para Sergio Conceição, que ya no está en el Milan, por lo que es un jugador que mentalmente ha sido bastante inconsistente, que jugó en el Real Madrid sí, que jugó en la Fiorentina sí, que en el Eintracht Frankfurt la rompió sí, pero su principal problema, más allá de las lesiones, que también es algo con lo que ha sufrido Cruz Azul en sus delanteros estos últimos tiempos, es que justamente Luka Jovic debes recuperarlo en lo mental y debes motivarlo a que pueda mostrar esa versión que vimos en el Milan en este último par de meses, que también vimos un poquito en la Fiorentina, que vimos en demasía en el Eintracht Frankfurt y por el cual el Real Madrid pagó 60 millones de euros, por lo cual es una moneda al aire, pero si Cruz Azul tenía que hacer una apuesta era esta. También se me hace uno de los fichajes mínimo mediáticos más importantes del fútbol mexicano, y sobre todo porque es serbio, una nacionalidad que no vemos constantemente en el fútbol mexicano. Y pues en cuanto a características, tiene muy buen posicionamiento de área, tiene capacidad de definir con ambas piernas, con la cabeza, de buche, de nana, de nenepil, de lo que tú quieras. Tiene juego físico, pero eso no le quita que tenga potencia para correr, para brincar y para tener esas aptitudes que cualquier 9 potente tiene. Tiene muy buen remate de cabeza, sabe colocarse muy bien al disparar en ese sentido, y tiene habilidad para jugar de espaldas y hacer combinaciones rápidas, ser ese bien llamado poste, como le dicen dentro del fútbol mexicano. Y jugadores similares que yo encontré en la Liga MX sería en este caso Yonder Cádiz, que es nuevo refuerzo del Pachuca en este caso, o también Federico Viñas. Así que bueno, luego de explicarles largo y tendido la historia, su última temporada, su valor, el contexto de estos jugadores, déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión, cómo creen que le irá a estos 4 jugadores en sus respectivos nuevos equipos. También un like, una suscripción, siempre se agradece. Como decimos todos los días, muchísimas gracias por ver estos videos y esperen muchísimos más. Ya habrá contenido más regular en Fichajes al Día, o al menos eso esperemos, y nos vemos en la próxima.